Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Estoy muy agradecido con Dios porque Él es misericordioso y perdonador. Y más que eso, nuestro Dios permite nuevos comienzos. Si somos sabios, vamos a aprovechar la gracia, misericordia y perdón de Dios para comenzar de nuevo. En términos prácticos, eso tiene mucho que ver con el arrepentimiento. Hemos visto en la Escritura que el cielo se regocija por uno que se arrepiente y que lo hace sinceramente. Estamos en medio de nuestro estudio del libro de Lucas. Estudiamos el capítulo 15 y comenzamos la semana pasada la parábola del hijo pródigo. Él comenzó de una mala manera. Se apartó de la influencia de su padre. Salió de la tierra de Israel, donde la palabra de Dios fue revelada y donde la ley de Dios, los mandamientos de Dios, deberían ser la cultura del pueblo. Pero, ¿qué hizo él? Como no quiso caminar en las tradiciones y la verdad de su padre, partió hacia un lugar lejano, queriendo apartarse de las instrucciones de Dios y de las órdenes de su padre. Y aprendió algo. Aprendió que el pecado es muy costoso. Y además de eso, el pecado nos deja sin preparación para el futuro. Cuando decidimos seguir los deseos de nuestro ser, que son deseos pecaminosos, nos quedaremos sin preparación para el futuro. Pero, cuando caminamos en obediencia a la verdad de Dios, caminando en la unción del Espíritu Santo, estaremos listos para el futuro, por lo que experimentaremos un futuro victorioso. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que nos da esperanza. Toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 15, comenzando en el verso 18. La semana pasada descubrimos que, debido a su gran necesidad, debido a lo que estaba experimentando, debido a esa hambruna intensa en toda la tierra, este joven, dice la Escritura, habiendo venido a sí mismo, es decir, habiendo recuperado la razón, y creo que eso es una referencia a las instrucciones que su padre le enseñó y con las que lo crió. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe seguir, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Eso significa que con un poco de madurez, cuando ese niño sea adulto y experimente cómo es la vida en este mundo, lo más probable es que entienda los errores cometidos, haga memoria de la bondad de Dios y se arrepienta. En el verso 18 hay algo clave. Este joven toma una decisión. Vemos en el verso 18, en su primera parte, lo siguiente. Después de levantarse. Así que éste se levantó, y si eres un buen estudiante de la Escritura, esa palabra tiene que ver con levantarse con un propósito. Y no cualquier propósito, sino el propósito de Dios. Es una palabra que con mucha frecuencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de alguien que se levanta para servir a Dios y cumplir de una manera comprometida los propósitos de Dios. Esto es lo que este joven quiere hacer. Ha entendido que su padre y los caminos de su padre producen abundancia
mientras que él está en una situación difícil, careciendo de todo. Leemos: habiéndose levantado, dijo: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten el orden, muy significativo. Él entiende que primero y principal, el pecado, cualquier pecado, en primer lugar es un pecado contra Dios. Por eso dice: he pecado contra el cielo, y luego dice, y contra ti. Lo primero que admite es su culpabilidad, reconociendo su pecado. ¿Y cuál es su esperanza? Su esperanza es restauración. Y sinceramente no espera más que una mínima restauración. ¿Por qué lo digo? Verso 19. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bien, él ha actuado de una manera que ha deshonrado a su padre. Ha tomado los bienes que su padre le dio con amor para que tuviera un buen futuro, uno que hable bien de su familia. Pero él ha tomado esos bienes y los ha malversado. Ha hecho con ellos cosas pecaminosas. Por tanto, lo ha perdido todo y se ha dado cuenta, con humildad, que ya no es digno de ser llamado hijo de este hombre. Y no está pidiendo una restauración completa. Simplemente quiere ser tratado como uno de los siervos que trabajan para su padre. Porque incluso uno de los empleados de su padre experimenta cosas mucho mejores que las que él experimentaba cuando vivía en pecado. Así que dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Verso 20. Aquí vemos que esta idea que tuvo la va a poner en práctica. Creo que podríamos entenderlo de esta manera. Debido a la influencia de su padre, ese padre piadoso que lo crió en los caminos de la tierra de Israel, conforme a la verdad que Dios le dio a Israel, ahora él desea volver a casa y quiere beneficiarse de la vida de su padre, de lo que su padre vivió y de lo que su padre le enseñó. Y aunque está consciente de su indignidad, considera que es algo bueno, mucho mejor que su situación actual, ser un empleado de su padre, en lugar de permanecer donde se encuentra ahora, en ese país lejano, como un hombre que cuida cerdos. Entonces, dice en el versículo 20, y habiéndose levantado, fue a su padre, pero cuando aún estaba a gran distancia, su padre lo vio. Y fíjense, muchos de los eruditos creen que cuando dice que todavía estaba lejos, pero su padre lo vio, no significa que lo vio físicamente con sus ojos, sino que Dios le reveló que su hijo estaba volviendo a casa. ¿Y cómo sería eso en realidad? Bueno, la mayoría de los eruditos creen que su padre estaba haciendo algo. Había estado orando por ese hijo que estaba espiritualmente muerto, perdido en el pecado, con una dirección equivocada en su vida, con objetivos equivocados en su vida para que ahora volviera en sí, se arrepintiera y volviera a casa, que regresara a su padre. Así que su padre había estado orando por eso, y ahora Dios le reveló, cuando su hijo aún estaba a una gran distancia, incapaz de ser visto con ojos humanos, su padre lo vio en oración y a través de la oración. Y dice, noten a mitad del versículo 20, que tuvo compasión de él.
Literalmente lo que eso significa es esto, que su padre fue movido con compasión. Y esa palabra compasión se relaciona con la misericordia, y el Padre estaba muy dispuesto a ser misericordioso. Aquí hay una lección para nosotros. Nuestro Padre Celestial nos ama. Él ha demostrado su amor por nosotros al enviar a su Hijo a este mundo a morir en la cruz. Y también está dispuesto a recibirnos de vuelta y restaurarnos en una increíble, sobrenatural y maravillosa restauración. Eso es lo que hace Dios. Él es un Dios reconciliador y nos da una reconciliación eterna a través de la obra de su Hijo en el madero y el derramamiento de la sangre de su Hijo, que compró para nosotros la redención eterna, la cual produce una reconciliación eterna con Él para todo aquel que crea, todo aquel que no solo entienda su condición de pecador, sino que además entienda que el Mesías murió y resucitó de entre los muertos, proclamando la victoria sobre el pecado y la muerte. Así que noten algo más. Dice que Él fue movido a compasión y corrió. Este es el Padre, y aquí lo vemos corriendo. Aprende algo. Cuando alguien corre en la Biblia, es algo inusual y busca enfatizar algo. Este padre vio a su hijo a una gran distancia. ¿Y qué hizo? Corrió hacia él. Esa acción nos enseña cuánto amaba ese padre a su hijo, a pesar de su pecaminosidad y a pesar de las malas decisiones que había tomado. Esa compasión se relaciona con una disposición a perdonar. Hagamos una pausa un momento, porque quizá le estoy hablando a alguien que también tiene un hijo pródigo o una hija pródiga. Puede que, en un sentido, tú quieras que tu hijo vuelva a casa, pero aquí está la clave. Te encuentras en una posición ahora mismo en la que has orado continuamente por ese hijo pródigo y estás dispuesto ¿a qué? A correr para encontrarlo, no para dificultarle el volver a casa. ¿Qué hizo este padre? Y noten que hay algo importante que la mayoría de las traducciones lo entienden mal e ignoran lo que literalmente dice aquí. Cuando miramos ese versículo, el versículo 20, dice al final: y fue movido a compasión y corrió, y oigan con cuidado, y cayó sobre, no dice el cuello, sino literalmente sobre la garganta. Esa palabra tiene que ver con la parte que está en el centro del cuello, es decir, aquí, en este lado, no atrás, en la nuca. Y esto es muy informativo. ¿Por qué? Bueno, cuando la Biblia dice que Israel era de dura cerviz, dice Kashei Oref. Oref es la parte trasera del cuello, la nuca. Pero aquí tenemos la parte delantera que se relaciona con la garganta. ¿Por qué? Bueno, en esta cultura, cuando alguien era derrotado, por ejemplo, en la cultura romana, cuando dos hombres peleaban, y a veces peleaban por deporte, incluso hasta la muerte, y cuando alguien era derrotado, para morir con honor, ¿qué hacía? Presentaba la garganta a su oponente para que le cortara la garganta y muriera con honor. Ahora, ¿con qué se relaciona esta parte del cuerpo? Está relacionada con la humildad, sacrificio y la disposición a rendirse a otra persona. Por eso es tan importante, y si miran esta palabra griega, en este versículo es la misma palabra, traquelión, o la tráquea, al frente, esta parte de la garganta. Es muy importante que esta palabra aparezca aquí, y en casi todas las traducciones que he visto, lo traducen como el cuello, y eso es incorrecto. Así que vemos aquí que el padre vino
y cayó literalmente sobre la garganta, esta parte del cuerpo de su hijo. ¿Y qué hizo? Lo besó. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que su padre no solo lo amaba, sino que estaba respondiendo a la sumisión y a la humildad de su hijo. Y Dios hace lo mismo. Cuando nos presentamos ante Él, sumisos, humildes y con un espíritu de verdadero arrepentimiento, Dios demostrará su amor por nosotros. Él nos recibirá. Él hará una maravillosa obra de restauración. Y vamos a experimentar el amor de Dios. Y no solo el amor de Dios, sino que Él se regocija por esa decisión, y eso es exactamente lo que vemos en el texto. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese hijo era sincero. Él le dijo exactamente como pensó que lo haría. Pero noten la respuesta del padre. Vean, este hijo dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hubo una maravillosa restauración. Aunque él no era digno, la restauración de Dios nos devuelve perfectamente a donde estábamos antes, e incluso a una mejor condición. ¿Por qué lo digo? Veamos literalmente lo que dice el texto. Miren ahora el verso 22. Pero, es decir, en contraste con lo que dice el hijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, el padre dijo a su siervo: trae el primer manto. Una vez más, queda muy claro, si hacen un buen estudio de este versículo, que dice el primer manto. No dice el mejor manto, sino el primero. ¿Por qué eso es importante? Porque expresa un lugar de prominencia. Eso es importante porque este hijo pródigo, este hijo pecador, este hijo rebelde, este hijo derrochador, a través del arrepentimiento será restaurado a un lugar de prominencia. Se convertirá en el número 1. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, cuando restaura, lo hace por completo. Él nos pone en la primera posición dentro de su familia. ¿Por qué? Porque esa posición de número 1 lleva incluida una bendición doble. Así que el padre dijo a su siervo: trae el primer manto, pónganselo y denle a él, esto también es significativo, un anillo en su mano. Este no es cualquier anillo, se trata de un anillo especial, el cual quien lo tuviera representaba tanto al padre como a la familia para hacer negocios. ¿Qué quiso decir el padre con esto? Yo confío en ti completamente. Cuando nos arrepentimos de verdad, cuando abrazamos la verdad de Dios, cuando somos movidos por la humildad y la sinceridad y realmente nos arrepentimos, es decir, realmente entramos en acuerdo con Dios, se producirá una restauración maravillosa. Este anillo representaba autoridad, representaba poder para tomar decisiones que son para toda la familia. Todo esto buscaba mostrar la completa y total restauración que el padre estaba haciendo con este hijo, quien anteriormente lo había avergonzado. Y no solo eso, sino que dice también: pónganle sandalias en los pies. Esto también es revelador. ¿Por qué? Bueno, puedo recordar una visita a un centro de rehabilitación, y me refiero a uno ubicado en Chicago, llamado Mission Pacific Garden. Allí escuchamos el testimonio de uno de los hombres, quien en un momento de su vida tuvo un excelente trabajo, pero debido al alcohol, lo perdió todo. Perdió su trabajo, perdió su hogar, el derecho a vivir allí,
perdió a su esposa y a sus hijos, y cayó en la indigencia, pero dijo que él sabía que había tocado fondo en Chicago en invierno, cuando se dio cuenta que no tenía zapatos. Dijo que la pobreza para él, lo que más lo golpeó, lo que lo hizo caer en cuenta de que había pasado a la pobreza extrema, era el hecho de no tener calzado en sus pies. Cuando el padre dijo, pongan sandalias en sus pies, esto demuestra qué tan bajo había caído el hijo, en qué situación tan desesperada se encontraba. Versículo 23. Y después de traer el becerro engordado, hicieron algo. Bien, esto es lo importante, porque, insisto, con demasiada frecuencia los traductores o bien son perezosos o interpretan la situación incorrectamente, pasando por alto la verdad del pasaje. La mayoría dice mata el becerro engordado, pero no dice mata. Por supuesto que lo mataron, pero aquí no dice ese término. Es uno diferente. Si haces un buen estudio del mismo, es una palabra para sacrificar, lo que significa que tiene una connotación de adoración. No es simplemente matar al becerro engordado por cualquier razón, para celebrar, sino que esta palabra tiene ramificaciones espirituales y bíblicas. Se relaciona con la adoración y por lo tanto dice, trae el becerro engordado y sacrifícalo. Y comieron e hicieron fiesta. Noten lo que sucede. Verso 24. Ahora vamos a entrar en la mente de este padre. Conoceremos lo que él pensaba. Y aquí está lo importante. Este padre entendió la situación espiritual. Por eso dice, mira el verso 24, leemos, hagamos una fiesta, adoremos a Dios, hagamos ese sacrificio. ¿Por qué? Porque mi hijo menor, estaba muerto y ahora ha vivido, y estaba perdido y ahora ha sido hallado. Algo importante aquí es que esta última frase, ha sido hallado, está en pasivo, lo que significa que algo produjo que estuviera en esta nueva condición. Y la conclusión de eso es que es la obra de Dios. El Señor organizó cosas en la vida de este joven para que lograra entender las consecuencias del pecado. Eso es una bendición, porque con demasiada frecuencia las personas eligen el pecado en su vida y realmente no se dan cuenta de dónde las llevará el pecado, qué van a experimentar por culpa del pecado. Pero Dios hizo la obra para que este hijo pródigo, este hijo menor, que su padre entendía que estaba muerto espiritualmente, muerto a la verdad de Dios, muerto a los mandamientos de Dios, ahora está vivo. ¿Por qué? Porque había abrazado la verdad con la que su padre lo había criado. Y este que estaba perdido espiritualmente, que estaba fuera del lugar, fuera de la voluntad de Dios, ahora ha sido hallado, como dice la Escritura. Y noten de qué manera concluye esta sección. Y ellos comenzaron, fíjense bien, a hacer fiesta, lo que significa que comenzaron a regocijarse y estar alegres. ¿Y cuál fue el fundamento y la causa de esta alegría? ¿Este regocijo, esta fiesta? Una cosa, el arrepentimiento. Una y otra vez, cuando vemos la palabra de Dios, encontramos que hay una relación entre el arrepentimiento sincero y verdadero y la alegría. ¿Dónde? En el dominio celestial, entre los ángeles. Todos conocemos el verso, lo hemos estudiado en Lucas, donde dice que hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Ya hablamos de eso y concluimos que realmente eso no existe. No existen 99 personas que no necesitan arrepentirse. ¿De qué estoy hablando ahora?
de que tú tienes y yo tengo, todos tenemos la necesidad de alejarnos del camino por donde vamos, siguiendo nuestros propios deseos y siguiendo nuestra propia voluntad. Eso no terminará bien. Necesitamos ser personas que realmente consideran esta verdad, la palabra de Dios, la revelación de la Escritura, y no solo considerarla, sino ser lo suficientemente sabios y humildes para aplicarla a nuestra vida, pues cuando lo hacemos, eso trae un cambio maravilloso. En primer lugar, cuando aceptamos ese evangelio, cuando recibimos la provisión de Dios en nuestra vida para la vida eterna, eso traerá un cambio maravilloso y eterno que comienza con la restauración. En otras palabras, comienza contigo y conmigo, y con cualquiera que reciba ese evangelio, al ser reconciliados con Dios. Cuando analizamos la palabra reconciliación en la Escritura, generalmente se traduce en pasivo perfecto, lo que significa que no nos reconciliamos nosotros mismos. Eso lo hace otro, y ese otro es el Mesías, a través de su obra, y está en tiempo perfecto. Porque una vez que lo recibimos, esa reconciliación que está en pasado, para mí ocurrió hace muchos años, ocurrió en 1982. Fue verdad entonces, es verdad ahora y seguirá siendo verdad por la eternidad. ¿Por qué? Porque la restauración de Dios, a través de su redención, produce resultados que duran para siempre. ¿Qué significa eso? Que tiene implicaciones de reino. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que estés con Él para siempre. Recuerda a ese padre que corrió hacia su hijo y besó su garganta, reconociendo la sumisión de su hijo y la entrega de su hijo. ¿Qué sucedió? El padre demostró su amor, y eso es lo que Dios desea hacer contigo. Él quiere mostrarte cuánto te ha amado. Esto ya empezó cuando envió a su Hijo unigénito a este mundo para que puedas ser restaurado, para que tú, que estabas perdido, ahora puedas ser hallado por Él a través del maravilloso mensaje del Evangelio. El arrepentimiento es poderoso. A través del arrepentimiento, experimentamos el amor de Dios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.